Este, Vamos a avanzar. Ayer nos quedamos precisamente checando algunas características principales de la bulimia nerviosa. La diferencia con la anorexia es que hay una conducta compensatoria, ya sea de vómito, uso excesivo de laxantes o diuréticos, como mencionábamos. Esa es una característica básica que se presenta en bulimia y que la diferencia de la anorexia como tal, ¿sí? La anorexia puede ser una eh, baja ingesta de alimentos, una baja ingesta alimentaria, y en bulimia hay vómitos autoinducidos, atracones alimentarios y el uso de laxantes. Bueno, los problemas psicológicos asociados a la bulimia nerviosa pueden ser inseguridad emocional. Esta inseguridad emocional es la base en las conductas compensatorias, en las que se busca una estabilidad biológica, pero también menguar una necesidad de autoestima, los serios problemas de autoestima, ¿sí? Problemas con la imagen personal y dificultad para expresar las emociones. Podemos entender que las personas que tienen este tipo de conducta las han aprendido para poder disminuir su frustración, su ansiedad, una probable depresión. Entonces hay que estar tomando en consideración estos parámetros, y también puede haber presencia de disfunción familiar, problemas familiares, problemas de integración familiar. Estos problemas psicológicos pueden estar asociados y se pueden ir trabajando de una manera paulatina. En las psicoterapias basadas en evidencia se busca focalizar la atención en las áreas que realmente necesitan atención y dejar de hacer cosas que, si bien pueden ayudar en algunos momentos, pueden repercutir en la pérdida de tiempo. Va a haber una pérdida de tiempo en la atención que no es necesaria, ¿sí? Pasamos con el trastorno de Pica. Pica es un tipo de fagia que consiste, según el Manual de Diagnóstico Estadístico de SM5, en un trastorno de la ingestión de la conducta alimentaria. Es un variante de un tipo de trastorno alimentario en las que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas, poco usuales, como tierra, tiza, yeso, hielo, virutas de pintura, bicarbonato de sodio, almidón, pegamento, moho, cenizas de cigarro, papel. Entonces, en el trastorno de Pica, la persona utiliza su lengua para lamer o tener la presencia de sustancias que no son nutritivas y que son poco usuales, ¿sí? Esa es la situación base en el trastorno de Pica como tal. Claro, estamos mencionando algunos más, aparte de la anorexia y bulimia, que son más recurrentes o son más conocidos por la población en general. Los criterios diagnósticos del trastorno de rumiación, en este caso el trastorno de rumiación como tal, es la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, tragar o se escupen. En el trastorno de rumiación, o sea, un alimento se está masticando constantemente o se puede en su momento volver a tragar, y esta regurgitación repetida no se puede atribuir a un trastorno gastrointestinal asociado a una afección médica. El trastorno alimentario del trastorno de rumiación no se produce exclusivamente en el curso de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, o sea, es decir, a veces existen criterios de comorbilidad entre los trastornos alimentarios. Puede suceder que alguna persona, algún usuario de nuestros servicios, propiamente esté cursando anorexia y al mismo tiempo tenga un problema de trastorno de rumiación, ¿sí? Muy bien. Si los síntomas se producen en el contexto de un trastorno mental, discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo neurológico, son suficientemente graves como para justificar atención clínica adicional,
O sea, cuando existen comorbilidades siempre debe de haber más atención, como también en el ámbito médico. Bien, los problemas psicológicos asociados a la rumiación y al trastorno de pica como tal puede ser el abandono, ¿sí? Situaciones vitales estresantes, problemas de padres e hijos, déficit cognitivo. ¿Sí? Algunos empiezan en la adolescencia, algunos otros inician en la niñez por la cuestión de los problemas a veces de interacción con los padres. El déficit de interacción con padres o el abandono puede provocar que los niños y adolescentes traten de llamar la atención utilizando este tipo de estrategias alimentarias. Recordemos que la alimentación tiene que ver también con la unión familiar o las relaciones, ahorita más adelante lo vamos a ver, y puede que también influya el estrés, así como los problemas de padres e hijos, como estábamos comentando, la interacción, alguna deficiencia, algún problema a nivel cognitivo que esté repercutiendo en la interpretación de los sucesos de la persona, ¿sí? Por ejemplo, alguna persona que ha sido sometida a un estrés extremo puede tener algún problema también para poder interpretar los estímulos de una manera no catastrófica, ¿sí? Entonces, por lo general, los eventos son interpretados de una manera hipersensible, con un exceso de sensibilidad a las circunstancias de los sucesos, atribuyéndole más severidad a lo que se vive. También tenemos el trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos. Se considera un trastorno de evitación de la ingesta de alimentos si cumple con los criterios de diagnóstico propuestos por el DSM-5. La evitación de la ingesta de alimentos tiene como consecuencia el fracaso significativo en obtener nutrientes necesarios para el cuerpo. O sea, hay algunas personas, por ejemplo, que tratan de evitar alimentarse o restringen su dieta alimentaria, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es la dieta, ¿no? Las dietas que se han empleado o emplean algunas personas tienen que ver con no la privación de alimentos, sino la selección correcta de alimentos y utilización, por ejemplo, más de verduras y tener una dieta balanceada, ¿no? Pero jamás es la privación de los alimentos. Entonces, a diferencia de una dieta normal que tiene que ver con la selección alimentaria, el trastorno de evitación o restricción de alimentos tiene que ver precisamente con una evitación a comer, una evitación a ingerir alimentos, ¿sí? Tiene como consecuencia el fracaso significativo en obtener nutrientes necesarios para el cuerpo. Es decir, pueden también tener unas graves indicadores de desnutrición las personas que están actuando de esta manera. Deben presentarse la pérdida de peso o bajo crecimiento. El trastorno no incluye la evitación o restricción de alimentos por falta de existencia de estos o por prácticas de ayunos y dietas. Bueno, ya comentamos las dietas. El ayuno, bueno, esa es una acción, una actividad que realizan algunas personas para poder privarse de algún alimento, pero no de una forma excesiva, más bien es una manera controlada. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, pues voy a ayunar el día en lo que respecta a carnes rojas, ¿no? No voy a consumir carnes rojas y en su lugar voy a consumir más verduras. Voy a tratar de hacer un ayuno en cuanto a este tema, ¿no? O voy a tratar de ingerir menos carbohidratos, ¿no? Esas cuestiones. Igual yo no soy especialista en el área, hay quienes están familiarizados con esta situación, solamente lo comentamos como un elemento de análisis para que ustedes lo tengan en consideración. El trastorno se produce exclusivamente durante la anorexia o la bulimia nerviosa. El trastorno no se atribuye a una afección médica concurrente. Es decir, el trastorno de evitación y restricción de ingestión de alimentos tiene la diferencia de que simple y sencillamente se va a la evitación de alimentos o la restricción en la ingestión de alimentos. Como vimos en anorexia y bulimia, puede haber otro tipo de componentes de comportamiento como el vómito o como en este caso los ejercicios excesivos, ¿no? Entonces hay que ir considerando las diferencias.
El trastorno por atracones, los atracones pueden ser parte de algunos problemas alimentarios, ¿no? La ocurrencia de episodios recurrentes de atracones, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. Las personas que presentan un atracón como tal consumen de una manera no controlada muchos alimentos, ¿no? Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes: comer mucho más rápidamente de lo normal, o sea, la velocidad de alimentación es muy rápida; comer hasta sentirse desagradablemente lleno, o sea, es algo insoportable también para el cuerpo; comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente; comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. O sea, muchas personas, por ejemplo, pueden aislarse al llevar a cabo un atracón como tal, ¿sí? Sentirse luego disgusto con uno mismo, deprimido, muy avergonzado. Malestar intenso respecto a los atracones; por lo general hay sentimientos de frustración o culpabilidad. Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Cuando estamos hablando de una persona que tiene este problema, el componente de comportamiento tiene que ver con el atracón recurrente, ¿sí? Y los atracones también pueden estar presentes en bulimia, por ejemplo, como lo revisamos, pero no en la base comportamental, ¿sí? Hay 3 aspectos que revisamos hace un momento que se tienen que tomar en cuenta para hacer la diferenciación. La estrategia de intervención que se propone para estos problemas de la conducta alimentaria, como les decía en un inicio, es la intervención multidisciplinaria, ¿sí? Se trata de trabajar en equipo para darle una atención específica y precisa al paciente. El nutriólogo tiene que hacer su parte, ¿no?, de nutricional, la orientación en cuanto a dieta y todo esto. El psicólogo, la parte emocional. Si interviene un trabajador social, el trabajo con la familia o la integración social. Si está otra persona, pues también puede que esté apoyando, por ejemplo, el proceso; la enfermera tiene que tomar su rol. Es decir, no se trata de que ustedes quieran invadir áreas que no les competen, por ejemplo, que el psicólogo se ponga a hacer dieta o a decirles a las personas una dieta, pues no es muy viable, porque nosotros en sí no estudiamos eso, estudiamos psicología, y lo que tenemos que trabajar es las emociones del sujeto con respecto a sus pensamientos, emociones y comportamientos, ¿no? Entonces la dieta le compete al nutriólogo como tal, aunque pueden a lo mejor hacer algún tipo de precisión en cuanto a los cuidados o lo que ustedes consideren que es pertinente, pero no se les recomienda que ustedes estén tratando de hacer una función que no les compete. Dejen que los demás trabajen y hagan lo que les corresponde para ayudar a estos usuarios o pacientes. La terapia psicológica como tal, la consulta médica, está relacionada por los indicadores de nutrición, de desnutrición, perdón. La consulta con un nutriólogo, esta consulta tiene que ser recurrente, y la terapia ocupacional no debe de ser una situación que se debe descartar. La terapia ocupacional es parte del trabajo con ellos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, la terapia ocupacional tiene que ver también con conductas de ocupación que a las personas les permiten dirigir su atención, su fuerza y también sus energías de una manera positiva, ¿sí?, para reducir los niveles de estrés. La psicoterapia cognitivo-conductual, bueno, aquí tenemos también dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual como estrategias de intervención la terapia cognitiva, la terapia racional, emotiva y conductual, ¿sí? Las psicoterapias de tercera generación, por ejemplo, activación conductual, psicoterapia analítica funcional, también se está utilizando DBT. Yo creo que estos elementos lo vamos a estar revisando para una siguiente sesión. Aquí nada más precisar que es muy importante la psicoterapia breve como ustedes se están dando cuenta, en la intervención en casos específicos, y como tal que las intervenciones estén basadas en la evidencia científica, que no se hagan acciones que pues